Antes de comenzar, quisiera agradecerle al doctor Omar, al doctor Amado, al doctor David y a todos los miembros del comité organizador por la gentileza de haberme invitado a participar en este evento. Y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar con anticipación a Cienfuegos, convencido de que la jornada será un rotundo éxito. Nuestra conferencia se titula Tendencias actuales de la anestesia para cirugía oncológica. Es imposible en 30 o 40 minutos poder abarcar esta temática, por lo que hemos proyectado nuestra intervención hacia la protección inmunológica del paciente quirúrgico oncológico en el periodo perioperatorio. Una conferencia muy general, pero aplicable a cualquier tipo de anestesia en cirugía del cáncer. El paciente con enfermedad oncológica representa un reto para el anestesiólogo debido a la variedad de comorbilidades con que se asocian, las anormalidades causadas por el mismo cáncer, los efectos provocados por la terapia antineoplásica y las complicaciones inherentes a tratamientos quirúrgicos radicales y marcadamente mutilantes. El paciente con cáncer puede estar asintomático, pero puede estar gravemente enfermo, con un mal estado general, desnutrición, anemia, estado inflamatorio crónico, inmunosupresión, vía aérea comprometida ocasionalmente, efectos tóxicos de la terapia antineoplásica, cirugía radical con pérdidas sanguíneas que pueden ser relevantes, que conlleva una exposición prolongada a los agentes anestésicos, alteraciones del equilibrio ácido básico e hidroelectrolítico y alteraciones de la coagulación. Los pacientes con tumores malignos pueden tener alteraciones que afectan a diferentes órganos y sistemas, y la valoración preoperatoria debe hacer énfasis en el sistema cardiovascular, respiratorio, neurológico, hematológico, renal, gastrointestinal y hepático, así como en los efectos tóxicos derivados de la terapia antineoplásica con radioterapia, quimioterapia, hormonas y agentes biológicos. El juicio clínico del anestesiólogo y el conocimiento de los tratamientos antineoplásicos preoperatorios determinará la realización de los exámenes complementarios y la estimación del estado físico según la clasificación de la ASA. Los criterios de calidad en la cirugía oncológica radical se basan en la extirpación completa del tumor, con márgenes libres, sin enfermedad macroscópica residual, con una adecuada linfadenectomía y con la mínima manipulación tumoral posible. A pesar de conseguir estos objetivos, tras la extirpación tumoral puede quedar enfermedad residual no visible o micrometástasis con potencial de crecimiento y diseminación dependiendo de la capacidad tumoral y de las defensas del hueso. 3 factores perioperatorios pueden desplazar potencialmente el equilibrio hacia la progresión de la enfermedad residual mínima. En primer lugar, la cirugía. Por la manipulación, produce liberación de células tumorales hacia la circulación. Deprime la inmunidad celular, incluyendo la actividad citotóxica de las células TH1 y de las células natural killer. Disminuye los factores antiangiogénicos e incrementa los factores proangiogénicos. En segundo lugar, los anestésicos generales, excepto el propofol, disminuyen la inmunidad celular. Y en tercer lugar, los opioides, que inhiben tanto la inmunidad celular como humoral y promueven el crecimiento tumoral. La cirugía es capaz de extirpar totalmente el tumor primario y conseguir una citorreducción macroscópica completa, pero un elevado por ciento de las muertes relacionadas con el cáncer se deben a las metástasis y no al tumor primario. En este aspecto hay que tener presente que la inmunosupresión
que se produce en el periodo perioperatorio puede facilitar el crecimiento de micrometástasis preexistentes y la diseminación tumoral a distancia. En la lucha contra el cáncer, varias especialidades se han lanzado en esta proyección: la oncología, la inmunología, la biología molecular han alcanzado en los últimos años avances impetuosos en lo que al tratamiento contra el cáncer se refiere, y la anestesiología ha ido a la par de este desarrollo, desempeñando un papel determinante en la protección inmunológica del paciente quirúrgico oncológico en el periodo perioperatorio. Este periodo, que podemos llamar periodo crítico perioperatorio, se caracteriza por la activación de la respuesta al estrés quirúrgico, la cual desencadena una serie de reacciones neuroendocrinas, humorales e inmunitarias complejas que conducen a una inmunosupresión postoperatoria. La cirugía modifica el ambiente neural, endocrino, metabólico, inflamatorio, inmunológico. El estrés inducido activa la angiogénesis, incrementa la vascularización y promueve el crecimiento tumoral por disminución de factores antiangiogénicos endógenos como la endostatina y la angiostatina, que debilitan la vigilancia inmunológica necesaria para inhibir el crecimiento de las lesiones. Por otra parte, la anestesia provoca cambios biomoleculares que afectan la inmunidad celular y el número de células natural killer, lo cual influye en la diseminación tumoral y en la supervivencia oncológica a largo plazo. Existen una serie de respuestas inmunitarias perioperatorias que necesitamos entender para poder proyectar nuestra futura anestesia. En primer lugar, tenemos la respuesta al estrés quirúrgico. Diversos factores pueden influir en este sentido, siendo los más importantes el dolor, la hipotermia y la extensión de la cirugía. Durante la intervención quirúrgica se produce una activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, lo que promueve una serie de cambios fisiológicos y metabólicos. Esta activación se verá reflejada en el periodo perioperatorio por un aumento de las concentraciones plasmáticas de catecolaminas, las cuales se unen a los receptores beta de las células tumorales y estimulan el crecimiento, la diseminación tumoral y la angiogénesis. Las catecolaminas también se unen a los receptores beta de las células citotóxicas y de este modo disminuyen la inmunidad celular. Estos parecen ser los biomarcadores claves en la relación existente entre estrés y progresión del cáncer. Un elemento importante es que la respuesta neuroendocrina es proporcional a la agresión. Mientras más cruenta es la cirugía, mayor estimulación nerviosa y mayor secreción de catecolaminas y glucocorticoides. Esta respuesta al estrés quirúrgico tiene varios factores amplificadores, no solo el dolor, la hipotermia, la extensión de la cirugía, también la hipoxia, la acidosis, el sangramiento intraoperatorio y condicionamientos psicológicos que todos conducen a una situación eminentemente catabólica. La respuesta inflamatoria. Los pacientes oncológicos se caracterizan por un estado proinflamatorio crónico, el cual se correlaciona con un aumento de la activación, supervivencia, proliferación, invasión, angiogénesis y metástasis de las células tumorales. Y este proceso se exacerba durante la cirugía, creándose un microentorno tumoral con la liberación de citoquinas, interleuquinas y prostaglandinas que promueven la diseminación tumoral y la angiogénesis. La interleuquina 12, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral estimulan la actividad de las células natural killer y la respuesta TH1. El resto de las interleuquinas, sobre todo la 1, la 3, la 5, la 6, la 8 y la 10, son inmunosupresoras porque deprimen la inmunidad celular. El balance final
en el periodo perioperatorio se inclina ampliamente hacia la inmunosupresión. La inmunidad innata y adaptativa. La inmunidad se divide precisamente así, innata y adaptativa. La inmunidad adaptativa se divide en humoral, mediada por linfocitos B, y celular, mediada por linfocitos T. Las células natural killer de la inmunidad innata constituyen la primera línea de defensa antitumoral. Bajos niveles de actividad de las células natural killer en el periodo perioperatorio son predictivos de alto riesgo de recidiva tumoral, independientemente de factores como la edad, el tamaño, la diferenciación y el grado de invasión tumoral. Las células T helper pueden transformarse en linfocitos TH1 o TH2. Cuando el equilibrio se desvía hacia la producción de linfocitos TH2, se produce una disminución de la inmunidad celular. Tenemos que tener claro que lo que suprime las células natural killer, la actividad leucocitaria, las células dendríticas, las células mononucleares, y lo que deprime la respuesta TH1 y la actividad linfocitaria, deprimen la inmunidad innata y la inmunidad celular, y la inmunidad celular ha demostrado desempeñar un papel determinante en la protección antitumoral y antimetástasis. Otra respuesta interesante es la angiogénesis. El desarrollo de nuevas redes capilares es vital para el crecimiento tumoral. Los tumores no pueden sobrevivir más allá de los 2 milímetros de diámetro sin angiogénesis, y este proceso es estimulado por la liberación de factores proangiogénicos desde el tumor, como el factor vascular de crecimiento endotelial y la prostaglandina E2. La acción antiangiogénica se ejerce a través de la liberación de la endostatina y la angiostatina, como vimos anteriormente. Y tenemos también la liberación de factores de crecimiento. Durante la cirugía se produce la liberación de factores de crecimiento, factores de migración, factores de adherencia tumoral. Todos los anestésicos, excepto el propofol, activan el factor inducido por la hipoxia. Se localiza en el centro de la masa tumoral y que promueve proliferación y migración celular, diseminación hematógena y angiogénesis. Una vez visto esta respuesta, vamos a ver cuáles son los factores perioperatorios inmunomoduladores, y los vamos a dividir en inmunosupresores y en inmunoprotectores. Vamos a iniciar con los que producen inmunosupresión. En primer lugar tenemos la cirugía, que desencadena una respuesta neuroendocrina, humoral e inmunitaria al estrés. Por la manipulación produce dispersión tumoral, aumenta los factores de crecimiento tumoral, aumenta los factores proangiogénicos, disminuye los factores antiangiogénicos y disminuye la inmunidad celular. El dolor agudo. El dolor agudo es otro de los factores asociados a la cirugía que se ha relacionado con un aumento de la progresión tumoral. Suprime las células natural killer, es un potente estimulante del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, y esta activación es determinante en la recurrencia tumoral. El dolor aumenta la descarga adrenérgica, disminuye la inmunidad celular y su tratamiento puede disminuir la inmunosupresión postoperatoria. La hipotermia. La hipotermia suprime la actividad de las células natural killer y empeora las funciones inmunes del paciente químico. Esta inmunosupresión es desencadenada por una descarga adrenérgica y la consiguiente liberación adrenal de catecolaminas y glucocorticoides. La hipotermia aumenta el sangrado y aumenta la necesidad del uso de sangre y sus derivados. La transfusión sanguínea. La cirugía oncológica se relaciona con frecuencia con pérdidas hemáticas importantes y por lo tanto
con la necesidad de transfundir sangre y sus componentes o derivados. Evidencias clínicas han demostrado que la transfusión de sangre homóloga deprime la inmunidad celular y la migración de los macrófagos, contribuyendo a la inmunosupresión, a la recurrencia oncológica y a la disminución de la supervivencia. La transfusión homóloga altera la respuesta inmunitaria celular al producir cambios en el balance de linfocitos TH1 y TH2 en favor de los TH2. Estos linfocitos producen interleuquinas como la 4, la 5, la 6, la 10, la 13, y estas interleuquinas se han visto aumentadas después de la transfusión de sangre homóloga. Estas interleuquinas mantienen la inmunidad humoral, pero deprimen la inmunidad celular y deprimen la actividad de las células natural killer. Otro elemento importante de la sangre almacenada es que produce sustancias inmunomoduladoras, como la citoquina y la histamina, que pueden desencadenar una respuesta TH2. Además, en la sangre de banco almacenada se produce la lesión del eritrocito, con disminución de los niveles de ATP y de 2,3-difosfoglicerato, alteración de las membranas y pérdida de control metabólico. Para evitar o minimizar los efectos adversos de la transfusión de sangre homóloga en el paciente oncológico, hay que llevar a cabo una preparación preoperatoria óptima y, si es necesario, hay que aumentar la masa sanguínea circulante, estimulando la eritropoiesis con eritropoietina, hierro endovenoso, vitamina B12, correcciones nutricionales. Hay que disminuir el sangrado perioperatorio utilizando desmopresina, antifibrinolíticos sintéticos, aprotinina, anestesia locorregional, hipotensión controlada, mejoría de la hemostasia quirúrgica. Tenemos que mejorar la capacidad de oxigenación utilizando transportadores artificiales de oxígeno y elevando la fracción inspirada de oxígeno. Y tenemos que estimular el uso del depósito preoperatorio de sangre autóloga y los métodos de hemodilución. En el paciente oncológico es necesario y es mandatorio utilizar una política transfusional restrictiva, y si no queda otra alternativa, tenemos que transfundir con productos frescos desleucocitados y estimular al sistema inmune con levamisol, vitamina A, agentes anti-H1, H2 y AINES. Otro factor inmunosupresor reconocido son los opioides. Los opioides inhiben la inmunidad celular y humoral, interfieren con la función y la actividad de las células natural killer, estimulan la angiogénesis y activan los receptores opioides MU de las células tumorales, promoviendo la migración celular tumoral. Los opioides sintéticos como el fentanil, alfentanil, sulfentanil se ven relacionados con la inhibición inmunitaria de una forma dosis dependiente, pero siempre en mayor o menor medida producen supresión de las células natural killer y de la proliferación del linfocito. En este aspecto hay que resaltar la tremenda importancia que tiene en la actualidad la anestesia libre de opioides, una técnica anestésica que utiliza fundamentalmente como bases analgésicas la dexmedetomidina, la ketamina, el sulfato de magnesio y la lidocaína, que utiliza fundamentalmente como base hipnótica el propofol, y que también utiliza otros fármacos coadyuvantes como el esmolol, el tramadol, el paracetamol y los AINES. Los anestésicos volátiles. Los datos del posible papel prometastásico de los anestésicos inhalatorios se basan en sus efectos inhibitorios, tiempo y dosis dependiente de la función de los neutrófilos, la supresión de citoquinas liberadas por las células mononucleares, la disminución de la proliferación linfocitaria y el efecto
favorecedor en la inducción de apoptosis y linfocitaria. Los anestésicos volátiles disminuyen la actividad leucocitaria, incrementan el factor inducido por la hipoxia, promueven el crecimiento y la proliferación de las células madres del endotelio, es decir, tienen un efecto proangiogénico y además disminuyen el número de células natural killer. Y como último factor inmunosupresor tenemos el estrés psicológico, que participa en el desencadenamiento de la respuesta neuroendocrina y la activación del eje hipotálamo hipófisis renal, se vincula a la depresión, a la inmunosupresión y a la progresión oncológica. Y en este sentido se han utilizado las benzodiazepinas, especialmente el midazolam, como fármacos encaminados a mitigar este estrés psicológico. Y esta familia de medicamentos no se relacionan significativamente con las alteraciones de la inmunidad y por lo tanto no se relacionan significativamente con la progresión oncológica. Vamos a ver ahora los factores inmunoprotectores. El propofol. Diversos estudios han señalado que el propofol es el hipnótico ideal para la anestesia en cirugía oncológica y se apoya en diferentes mecanismos. El propofol produce una inhibición de la ciclooxigenasa y de la prostaglandina E2. Favorece la citotoxicidad de las células natural killer. Reduce la motilidad e invasividad de las células tumorales y no promueve la síntesis del factor inducido por la hipoxia. La anestesia con propofol se acompaña de una estimulación y diferenciación de linfocitos T helper, aumento del número de células natural killer, liberación de interferón gamma. Todo esto preserva la inmunidad celular. O sea que, en resumen, estamos hablando de un fármaco que modula el entorno inflamatorio, disminuye la migración celular tumoral, preserva la inmunidad celular y disminuye el factor inducido por la hipoxia. Los AINES y COX-2. Estos fármacos utilizados como antiinflamatorios tienen importantes propiedades inmunoprotectoras, pues al inhibir la síntesis de las prostaglandinas bloquean los receptores COX-1 y COX-2 de las células tumorales, ofreciendo propiedades antitumorales y antiangiogénicas. Los COX-2 liberan interferón gamma y aumentan la citotoxicidad de las células natural killer, lo que disminuye la progresión tumoral y la inmunosupresión asociada a prostaglandina. La anestesia regional, un arma importante del anestesiólogo en la anestesia para cirugía oncológica. La anestesia regional y la analgesia regional bloquean las aferencias nociceptivas y ofrecen una excelente analgesia transoperatoria y disminuyen o eliminan el dolor agudo postoperatorio. Vinculada a la anestesia general, disminuye el consumo de opioides, disminuye el consumo de anestésicos inhalatorios, disminuye las complicaciones respiratorias, disminuye la morbimortalidad, disminuye las pérdidas hemáticas y disminuye los requerimientos transfusionales. La anestesia regional disminuye la respuesta neuroendocrina e inflamatoria al estrés y preserva la inmunidad celular. Los anestésicos locales, específicamente la lidocaína, disminuyen la liberación de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Producen una regulación a la baja del factor nuclear a nivel del RNA mensajero. Inhiben los receptores N-metil de aspartato. Estimulan la actividad de las células natural killer. Preservan la inmunidad celular. Evitan una respuesta inflamatoria exagerada. Disminuyen el consumo de opioides y preservan la inmunidad celular. Estos fármacos han sido relacionados porque pueden tener un posible efecto citotóxico en las células neoplásicas.
el tramadol. El tramadol no se implica en la depresión inmunitaria perioperatoria, pues está relacionado con una estimulación de las células natural killer, lo cual le confiere propiedades inmunoprotectoras. Los beta bloqueadores bloquean los receptores beta de las células tumorales y disminuyen la inmunosupresión asociada a las catecolaminas. Se le ha invocado un efecto antiangiogénico. Y las estatinas, que han tenido reportes contradictorios, en la actualidad se señala que su papel en la carcinogénesis está relacionado con sus efectos antiangiogénicos, antiinflamatorios e inmunomoduladores. Hay dos fármacos que no podemos dejar de mencionar: la ketamina. Hay estudios recientes sobre la ketamina que plantean que la misma disminuye la actividad de los neutrófilos y de las células natural killer. Induce la apoptosis linfocitaria, inhibe la maduración funcional de las células dendríticas e interfiere en determinantes de la reacción inmune, como la producción de citoquinas que afectan la inmunidad celular. Estos efectos inmunitarios perjudiciales se alcanzan con las dosis convencionales de la ketamina, es decir, las dosis que se utilizaron cuando surgió este fármaco. Con las dosis actuales, las dosis analgésicas, 0.1 a 0.3 miligramos por kilo por hora, se han reportado efectos inmunitarios beneficiosos. Por lo tanto, un fármaco útil en la respuesta dolorosa perioperatoria y en el dolor crónico que sufren los pacientes con cáncer. Es un fármaco vital en la anestesia intravenosa total, que es la técnica de elección en la anestesia para cirugía oncológica. Otro fármaco interesante es la dexmedetomidina, con propiedades analgésicas, sedativas y simpaticolíticas. Ha conseguido reducir el consumo de opioides, de anestésicos volátiles y los niveles de catecolamina en el perioperatorio. La dexmedetomidina podría reducir el entorno protumoral y proinflamatorio asociado a la cirugía por la modulación de la inflamación y la reducción de los opioides y los anestésicos inhalatorios. Es un fármaco vital en la anestesia intravenosa total, libre de opioides. Y a pesar de que existen algunos reportes de que puede favorecer el crecimiento tumoral, referentes de la anestesia intravenosa defienden su utilización. Por lo tanto, hoy nuestra recomendación es que se utilice la dexmedetomidina. Hay algunas consideraciones que no podemos pasar por alto en la anestesia para la cirugía. Tenemos la tromboprofilaxis. El paciente oncológico tiene hipercoagulabilidad, sobre todo aquellos con enfermedad avanzada, tumores cerebrales primarios, linfoma, adenocarcinoma de próstata, de ovario, de endometrio, cáncer de páncreas, de estómago, de pulmón, de colon, testículo, vejiga y tumores renales. Los episodios tromboembólicos se multiplican por 6 y el cáncer activo representa el 20% de los nuevos accidentes tromboembólicos. Por lo tanto, la heparina de bajo peso molecular y las medidas convencionales en la prevención de la trombosis venosa profunda son importantes en el manejo perioperatorio de estos pacientes. Hipotensión arterial permisiva. La cirugía oncológica, como dijimos anteriormente, se asocia con pérdidas hemáticas importantes. Hay vasogeneoformación, hay circulación anárquica y pueden producirse grandes sangramientos. Y esto es un recurso terapéutico que tenemos en nuestras manos para disminuir la hemorragia, para disminuir la coagulopatía, para disminuir la hipoxia, la hipotermia, la acidosis y para disminuir la morbimortalidad. Otro elemento es la prevención de las náuseas y vómitos pooperatorios, fundamentalmente en los pacientes con riesgo, pacientes del sexo femenino, no fumadores, pacientes con antecedentes de náuseas y vómitos postoperatorios y ocinetosis,
pacientes en los que se utilicen los opioides en el postoperatorio, pacientes con tiempo anestésico quirúrgico prolongado y pacientes con antecedentes de náuseas y vómitos posteriores a la quimioterapia. En este aspecto tenemos a los cetrones, a la dexametasona, al droperidol, a la prepitan, y no podemos descartar los anticolinéricos muscarínicos y los antihistamínicos H1. Y tenemos también la neoadyuvancia, abordaje laparoscópico y cirugía mínimamente invasiva. La neoadyuvancia se administra como un primer paso para disminuir el tamaño del tumor antes del tratamiento quirúrgico. La neoadyuvancia y las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas han cambiado radicalmente el grado de agresión quirúrgica y los resultados postoperatorios. El abordaje laparoscópico y las técnicas mínimamente invasivas disminuyen la morbimortalidad, disminuyen la infección de la herida quirúrgica, disminuyen el hilo postoperatorio, disminuyen las pérdidas hemáticas, los requerimientos transfusionales, disminuyen el dolor postoperatorio, disminuyen el consumo de opioides y disminuyen la respuesta al estrés. El entorno perioperatorio del paciente oncológico es multifactorial y complejo. Hay elementos que son absolutos, hay otros que no son tan absolutos. Pero podemos presentarle a continuación un plan anestésico inmunoprotector que deriva de los análisis que hemos realizado anteriormente. Minimizar la respuesta al estrés, sedación y ansiolísis en la medicación preoperatoria, mantener la normotermia, anestesia y analgesia regional, control del dolor agudo postoperatorio, uso del propofol, minimizar la administración de opioides y anestésicos inhalatorios, que es fundamental la PIVA, el propofol y la anestesia libre de opioides, prevención de la anemia y política transfusional restrictiva, uso de tramadol, AINES, beta bloqueadores y estatinas, tromboprofilaxis, hipotensión arterial permisiva, prevención de náuseas y vómitos postoperatorios, neoadyuvancia y técnicas mínimamente invasivas. No debemos resistirnos al cambio. Tenemos que tratar de habituarnos a utilizar este sistema de trabajo. Hay que hacer anestesia regional, hay que hacer TIVA, hay que hacer anestesia libre de opioides. No importa que sea más trabajoso, no importa que consuma un poco más de tiempo, pero necesitamos que esto sea un hábito. Por eso, para terminar, quiero hacer referencia a unas palabras de Aristóteles cuando dijo que somos lo que hacemos día a día. Por eso la excelencia no es un acto, sino un hábito. Una vez concluida esta conferencia, queremos invitarlos a que continúen participando en la jornada Anestesien 2022 por una práctica anestésica segura y de calidad. Muchas gracias.